Amados discípulos líderes, bienvenidos a la séptima clase de la materia Nociones de Liderazgo Pastoral. En el capítulo 2, Integridad y Carácter Cristiano, veremos la integridad y el carácter que un cristiano debe tener, viendo 7 ejemplos de líderes bíblicos que nos enseñan a ser íntegros. El primer ejemplo es José. Porque a pesar de la tentación y las adversidades, José se mantuvo íntegro y fiel a Dios, rechazando la seducción de la esposa de Potifar. Como la Biblia dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En el versículo 10 nos dice que ella cada día le insistía a José para dormir con ella y ella un día lo jalaba para que él duerma con ella y él escapó dejando su ropa en las manos de la mujer. Entonces ella gritó y llamó a los de casa y les dijo, miren, él ha intentado dormir conmigo, pero yo grité y él escapó. Entonces en el versículo 19 nos dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. A pesar de todo esto, José nunca dejó de ser fiel a Dios y entonces el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Pasados 2 años, el faraón tuvo un sueño y José fue quien pudo interpretarlo. Y en el capítulo 41, el versículo 38, dice así, dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso su collar de oro en su cuello. Entonces vemos que la integridad y la fidelidad de José a Dios hizo que Dios lo pusiera como gobernante de Egipto. Podemos aprender de la integridad y el carácter de otro líder que es Daniel. Daniel era un hombre de integridad conocido por su fidelidad a Dios, incluso en medio de la persecución. Y en Daniel 6:4 dice entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces él era perseguido porque él era excelente en su trabajo. Y cuando se promulgó el edicto real firmado por el rey Darío, de que nadie debía orar a otro Dios o pedir algo a alguien fuera del rey, él continuó de rodillas orando 3 veces al día. Entonces lo acusaron y lo metieron al foso de los leones. Pero un ángel cerró la boca de los leones y no hicieron nada a Daniel y Daniel salió de ese foso. Entonces Darío escribió, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces vemos que el carácter de Daniel hizo que el rey Darío confiara en Dios y creyera en Dios y que él mande a todo su reino a respetar y a honrar al Dios de Daniel. Aprendemos de otro líder que es Job, que fue elogiado por Dios como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que a pesar que había pasado muchas cosas como perderlo todo, perder a sus hijos, perder todo lo que él poseía y estar enfermo,
él seguía temiendo a Dios y seguía adorando a Dios en medio de los problemas. Ese era el carácter firme de Job. Vemos este líder Noé, que fue considerado un hombre justo e íntegro en su generación, obedeciendo a Dios y construyendo el arca según sus instrucciones. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Entonces Dios le dijo a Noé que construyese un arca porque él había decidido poner fin a la humanidad porque se habían corrompido en sus caminos. Entonces Noé fue obediente porque Dios le dijo, voy a traer un diluvio. Y en esos tiempos no llovía. Lo que había es que subió un vapor de la tierra que regaba todas las plantas, pero no había lluvia. Entonces Noé predicaba que iba a llover y las personas no le creían porque en esos tiempos nunca había llovido. Entonces Noé fue íntegro, obediente a Dios, construyendo el arca, por lo cual se salvó él y su familia. Podemos ver otro líder, a David, que a pesar de sus fallas fue un hombre conforme al corazón de Dios, buscando arrepentirse y vivir una vida íntegra, que aunque David se equivocó, él ayunó 7 días buscando el perdón de Dios y llorando delante de él. Y cuando Dios lo perdonó, David decidió nunca más ofender a Dios, nunca más volver a pecar. Podemos ver a Ruth, que mostró integridad al quedarse con su suegra y seguir a Dios, demostrando lealtad y amor a pesar de las dificultades. También otro líder, Elías, que mostró integridad al desafiar a los profetas de Baal y llamar al pueblo a servir al único y verdadero Dios. Elías dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero cuando Dios respondió a la oración de Elías, hizo descender fuego sobre su ofrenda, entonces todo el pueblo volvió a los caminos del Señor. Veamos ahora 7 ejemplos de líderes bíblicos que hacen gala del carácter cristiano. Nuestro Señor Jesús, pues se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús es el modelo supremo del carácter cristiano, demostrando humildad, obediencia y amor al dar su vida por la humanidad. Vemos otro líder que es Pablo, que mostró un carácter centrado en Cristo. Su deseo era para vivir para Cristo y glorificarle en todo lo que él hacía. Él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otro líder es Pedro, que exhibió un carácter valiente y audaz al predicar el Evangelio a pesar de las persecuciones. Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba a los gobernantes y al pueblo sin temor del Señor Jesucristo. Esteban, quien fue un mártir por la palabra de Dios, fue reconocido por su fe y su carácter lleno de gracia y poder, como la Biblia dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Juan el Bautista, que mostró un carácter íntegro y valiente para proclamar un mensaje de arrepentimiento y preparar el camino para Dios y les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. María, que demostró un carácter de obediencia y sumisión al aceptar ser la madre de Jesús. Lidia, quien mostró un carácter hospitalario y generoso al recibir a Pablo y a sus compañeros en su hogar. Ahora veremos líderes cristianos protestantes que mostraron integridad y carácter cristiano. El primero es Martín Lutero. Él es un líder de la Reforma Protestante quien mostró valentía y fidelidad a la verdad bíblica al defender la justificación por la fe. También John Wesley, que fue fundador del metodismo, y él pasaba muchas horas estudiando la palabra de Dios y haciendo obras sociales. Tenemos el evangelista Billy Graham, reconocido por su integridad en su ministerio. También a Corrie ten Boom, heroína de la Segunda Guerra Mundial, que demostró un carácter perdonando a sus enemigos y compartiendo el amor de Dios. También a Charles Spurgeon, conocido predicador baptista, que fue un ejemplo de fidelidad y la palabra de Dios y pasión para evangelizar. También a Amy Carmichael, misionera en la India, que mostró integridad y sacrificio al rescatar a las niñas de la esclavitud y compartir el evangelio. Y C.S. Lewis, autor y apologista cristiano, que mostró un carácter intelectual y un compromiso con la fe cristiana a través de sus escritos.
Vemos entonces que la ética, los valores cristianos son muy importantes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos ayudan a demostrar primeramente un buen testimonio, una consistencia entre fe y práctica. También hacemos un impacto positivo en la comunidad, glorificamos a Dios, somos fieles a la palabra de Dios siendo buenos líderes, tenemos credibilidad y confianza y una conservación del testimonio de la iglesia. Entonces, podemos ser impacto en nuestra sociedad. Vemos las preguntas para una mejor comprensión del tema. La uno, la 2, la 3, la 4. Tenemos las preguntas hasta el número 7. Ustedes lo pueden responder para una mejor comprensión del tema y terminamos con este pensamiento. El discípulo líder aplica la sabiduría y el poder de la palabra de Dios en su ser, en el saber y en el querer hacer. Dios